Buenas noches, bienvenidos a un episodio más de teoriasyconspiraciones.com. Hace exactamente 12 años me encontraba yo en otra casa, en otra situación familiar. Era muy temprano en la mañana. Una noche anterior yo me había levantado, me había más bien acostado tarde porque había caído una tormenta bastante fuerte aquí en la ciudad de Monterrey. En el lugar donde yo vivía, a los alrededores, había una inundación. Entonces no podía salirme a trabajar como era habitual en esos días en la mañana. Mi ex esposa estaba esperando a mi hijo, embarazada. Estábamos levantándonos en la mañana temprano, viendo las noticias para saber cómo iba a estar el estado del tiempo, cómo estaba el tráfico en la ciudad. Y cuando regresaba yo de la ducha, me tocó ver una escena que nunca voy a olvidar en mi mente. Vi un edificio que se estaba quemando. Yo al principio no entendí bien la imagen, no la comprendí muy bien. Y me dice mi ex esposa, es que chocó una avioneta en Nueva York, en las Torres Gemelas. Ah, caray, dije, pues qué extraño. Y un año antes yo había estado viviendo en la ciudad de Nueva York, un lugar que conocía perfectamente bien. Muy bonita vista, muy bonitos edificios. Y se me hizo extraño que una avioneta chocara en las Torres Gemelas, siendo cómo están orientadas y cómo está orientado el tráfico aéreo con respecto a los dos aeropuertos de la ciudad de Nueva York. Simplemente me recosté otra vez en la cama, descansaba un rato más, seguía viendo las noticias, que había habido un accidente, se veían llamas en el edificio, se veía grande el boquete, pero así es cierto, no estábamos seguros de lo que estaba pasando. Varios minutos después vi claramente como un segundo avión efectuaba el segundo impacto. En ese momento comprendí que no se trataba de un simple accidente, sino de un atentado. ¿Qué pasó después? El pandemonio. Todos fuimos testigos por la televisión en aquellos días cómo llegaban brigadas y brigadas de bomberos a sacar gente de las Torres Gemelas, del World Trade Center de Nueva York, y cómo se oían explosiones, fuego, la gente se arrojaba por las ventanas, salía gente totalmente cubierta de polvo. Como iban pasando los acontecimientos, cada vez nos estábamos dando cuenta o nos estábamos enterando por los noticieros de que había ocurrido un ataque terrorista a gran escala en los Estados Unidos. Poco tiempo después se informó de un impacto en el Pentágono, y después de un intento de impacto contra el Capitolio, pero que el avión había sido derribado por los mismos pasajeros y el avión había caído en los bosques de Pensilvania. Fuimos viendo las cosas, cómo iban pasando. Después todo el mundo contemplamos con horror cómo la Torre Norte se iba desplomando, como si fuera una manera muy extraña, como si fuera algo que le llaman en demoliciones el efecto martillo. Se fue desmoronando desde arriba hacia abajo. Y poco después es la segunda torre, matando a miles de personas, bomberos, policías, gente que estaba intentando huir, gente que estaba apoyando en el rescate. Y la sensación que me quedó fue, en aquel momento hasta entonces, era lo más degradante y horrible que había visto yo en mi vida. Después de la narcoguerra que vivimos aquí en México, yo he visto cosas peores, mucho peores. Pero volviendo al tema, lo que más me llamó la atención, y cuando yo empecé a parar las antenas, como se dice aquí en México, es cuando en la noche ya se tenía a un culpable. Y era un tal señor llamado de nombre Osama Bin Laden, originario de Arabia Saudita, que en su momento había sido aliado de la CIA y agente de la CIA y aliado de Estados Unidos en la guerra de los talibanes contra los soviéticos en los años 80. Fue todo un personaje que la CIA lo había entrenado, lo había equipado, lo había armado, igual como lo hizo con Saddam Hussein, como en su momento lo hizo con algunos dictadores como Somoza en Centroamérica. Era el mismo caso de Osama Bin Laden, no más que de la noche a la mañana se convirtió en enemigo público, número uno del mundo y de los Estados Unidos.
partir de estos acontecimientos se empezaron a desarrollar otra serie de sucesos en los cuales el gobierno de los Estados Unidos se convirtió prácticamente en algo que muchos asemejaron a lo que en su momento llegó a ser la Alemania nazi, en cuanto se sospechaba de cualquier persona que pudiera hacerle daño a Estados Unidos, era incluso encarcelada sin ni siquiera hacer una investigación. Hubo un caso de una maestra, creo que fue en el estado de California, en los Estados Unidos, la cual, en base a un dibujo que hizo un niño mexicano, ella lo interpretó como un posible ataque o idea de un ataque terrorista y consignó al niño a las autoridades, siendo que el niño había dibujado otra cosa que nada que ver con un ataque terrorista. Es entonces cuando los servicios secretos de Estados Unidos empiezan a espiar a todo el mundo, a su gente, a su propia gente y a propios de extraños. Es ahí donde nace el espionaje que tanto se ha mencionado en los últimos días que ha hecho la NSA, que el señor Edward Snowden ha denunciado, que se ha hecho a través de redes sociales, que se ha hecho a través de correos electrónicos de internet. En este momento nace. Cualquier persona sospechosa era víctima de escrutinio, de prejuicio. La comunidad árabe en los Estados Unidos sufrió muchos ataques y vejaciones simplemente por el hecho de ser árabes y estar considerados enemigos de los Estados Unidos. Ese tipo de paranoia que, por cierto, el gobierno del presidente George Bush no detuvo en ningún momento. Hizo algún comentario que nuestros amigos árabes y nuestros aliados árabes, ya muchos meses después, pero durante los primeros meses que persiguieron esta tragedia, fue una persecución voraz contra esta gente. Pero, como ya les había comentado yo en un programa anterior, al final de cuentas todas las cosas están interconectadas entre sí y un suceso desencadena otros. Lo que pasó en las Torres Gemelas no es el principio de lo que sería una cadena de acontecimientos que nos han llevado al mundo tal y como conocemos actualmente, no. Esto empezó antes. ¿Y cuándo empezó? Bueno, no fue en la guerra del Golfo, que fue en 1990, cuando Irak invadió Kuwait, y que fue la guerra de la tormenta del desierto, no. Fue 1 o 2 años antes del problema de las Torres Gemelas, básicamente en el año 2000. ¿Cuál era la situación del mundial en el año 2000? Bueno, pues, cuando menos en México había habido un auge económico muy interesante en los últimos años de la década de los 90. El PRI había sido vencido después de 70 años de gobierno por Vicente Fox, que fue el primer presidente de oposición en México. La economía mexicana iba viento en popa. Se empezaron a configurar algo que se llamaba los BRIC, que eran economías emergentes que estaban muy cerquita o muy próximos a alcanzar el nivel de que se le conoce como primer mundo. Y los Estados Unidos tenían aparentemente un bienestar, un crecimiento económico sostenible, un buen bienestar. Sin embargo, pasó hubo un detalle que detonó, que fue yo creo, y siempre lo he sostenido, que fue el que detonó esta serie de acontecimientos. Me refiero al detalle de la energética Enron. Enron fue una compañía energética muy popular en los Estados Unidos, con mucho poder económico. Había crecido, tenía un crecimiento increíble en los últimos años, con utilidades muy puntuales, muy lucrativas para sus dueños. Y de repente una investigación revela que la compañía falsificó libros de contabilidad e hizo parecer que los números eran mejores de lo que realmente eran para hacer más bursátil sus acciones. O sea, hace un fraude financiero y bursátil. Esto lo llevó a un juicio y las acciones de Enron fueron cayendo rápidamente hasta que, a través de un juicio mercantil en los Estados Unidos, se procedió a la cancelación de las operaciones de la empresa. ¿Y qué tiene que ver esto con el 11 de septiembre? Bueno, los propietarios o los accionistas mayoritarios de Enron es básicamente la élite mundial que está en Nueva York, los cuales tenían todos los archivos que había ordenado un juez su investigación casualmente en las Torres Gemelas. Ahí empieza todo.
con las Torres Gemelas, al caer, automáticamente, o casi como un acto lleva al otro, la economía de los Estados Unidos empieza a decaer poco a poco. Primero se va desacelerando y luego entra en recesión hasta la ya conocida crisis del 2008, una crisis en la cual fue peor que la de 1928, con una diferencia. En 1928 los accionistas que estaban en la bolsa y que estaban perdiendo dinero se arrojaban por las ventanas de los edificios como el Rockefeller Center o el Torrey Chrysler. En el año 2008 muchos accionistas se vieron beneficiados por esta crisis y los mayores perjudicados fue el pueblo, o la gente que tenía sus ahorros, o la gente que estaba de un modo u otro, digamos clase media, media baja. Fueron muy afectados, perdieron mucho sus casas y en cierto modo se hizo lo que se dice en el argot de política: al rico se le hizo más rico y al pobre se le hizo más pobre. Pero la cosa no para ahí. Aparte de las consecuencias económicas que ya estamos viendo y políticas, como fue el espionaje, la pandemia colectiva, el terror colectivo de las personas a ser atacadas otra vez, a personificar a una persona como el enemigo público número uno. Aparte de eso, los Estados Unidos lanzan una guerra cuando invaden Afganistán en busca de Bin Laden. Afganistán era una república islámica gobernada por talibanes, un grupo insurgente que en su momento peleó contra los soviéticos en los años 80, como se había dicho. Varios países intervinieron en esta invasión, la cual fue muy sangrienta. Muchos civiles murieron y muchos que fueron capturados fueron llevados a la cárcel de los Estados Unidos en Guantánamo, Cuba, sin ningún juicio y sin ni siquiera una investigación a fondo. Simplemente por considerarlos terroristas fueron llevados a Guantánamo, y hasta la fecha, hoy 11 de septiembre del año 2013, están en esta prisión en Cuba, en la zona de Guantánamo. Aunado esto, ¿qué más pasó? Bueno, pues ya había habido una guerra en Irak, había habido una invasión contra Saddam Hussein, que había sido considerado en su momento el enemigo público número uno de los Estados Unidos. Y fue una guerra que no fue popular en su momento y que les costó mucho a los Estados Unidos, y se piensa que eso, junto con lo de Enron, fue lo que detonó el que las élites decidieran realizar este acto. Aquí estoy ya asumiendo yo algo que se empezó a dar a conocer con los años. Mucha gente de los Estados Unidos está convencida de que los causantes del ataque a las Torres Gemelas el 11 de septiembre del año 2001 fue el mismo gobierno de los Estados Unidos. Cuando el ataque sucedió, el presidente Bush de los Estados Unidos estaba en una escuela en Florida, y cuando le dieron la noticia estuvo todavía varios segundos con cara de no saber qué hacer. Pero la impresión que a mí me da es que él ya sabía o estaría enterado de que podía suceder eso, mas sin embargo no se hizo nada para evitarlo. No es que el presidente Bush, creo yo, que lo haya ordenado, y más bien creo que las élites que controlaban al presidente Bush lo hicieron, y que ya lo habían advertido y él no hizo caso o lo ignoró. Le estaban exigiendo algo a cambio de algo, posiblemente protección por lo de Enron, que era muy importante esa cuestión de la compañía Enron. De hecho, es para hacer todo un programa aparte, porque el control de la energía es el control del movimiento de un país. Y con sus guerras que se fueron dando después de las intervenciones, Black Ops, que se fueron dando después del ataque a las Torres Gemelas, fue muy, ¿cómo les puedo decir?, notorio que aparte del daño económico que se hizo, como ya les decía, que los BRICS que se estaban empezando a formar, sus economías se estancaron, ahí salvo la de China, se desplomaron, como fue el caso de Brasil y la India y Sudáfrica. El caso de México, lo que se llama el milagro mexicano, se detuvo totalmente. La crisis del 2008 nos golpeó brutal, y sin embargo
los Estados Unidos han seguido buscando el modo de seguir tratando de entrar en una guerra o de mover a una guerra, porque para muchos, no es para el pueblo de los Estados Unidos, sino para las élites que están detrás, no solo del gobierno de Estados Unidos, sino del gobierno de muchos países. Su objetivo es tener a la humanidad subyugada e imponer el nuevo orden mundial. Bush lo dijo muy claro después del 11 de septiembre. Estamos empezando un nuevo orden mundial. ¿Por qué? Porque las élites, los grupos de poder que están encima de él, fueron los que, yo también lo creo, ocasionaron este ataque. Fueron los que fabricaron a Osama Bin Laden. Una vez más, ahora con la crisis de Siria, estamos viendo que el gobierno de Estados Unidos está apoyando a Al Qaeda cuando hace 12 años fueron enemigos acérrimos. Y una vez más los están apoyando para derrocar al gobierno de Siria. Entonces, ¿son enemigos o no son enemigos o qué está pasando? ¿Cuál es todo el interés de las élites? Bueno, aparte de la energía, como ya les dije, el que controla la energía de un país controla todo el país o puede controlar el mundo. Pero aparte de eso, el sacrificio de vidas que se dio fue impresionante. Se cree que más de 5.000 personas murieron el 11 de septiembre, entre gente inocente, bomberos. Muchos mexicanos murieron en las Torres Gemelas que trabajaron ahí, que ya estaban en sus oficinas, en sus lugares de trabajo. ¿Y el resultado cuál fue? Pues simplemente que las élites han seguido tratando de controlar con guerras, con engaños. Por ejemplo, en el caso del impacto del Pentágono, ahí lo que se ve, sí se ve una explosión, pero no de un avión, sino de un misil. Y se dice que el avión de Pensilvania, que supuestamente derribaron los mismos pasajeros, encontraron puros fierros viejos tirados, ni siquiera los restos de un avión. En pocas palabras, esta crisis que pasó, este atentado, muy probablemente sí haya sido prefabricado. Las víctimas son innumerables. Sin embargo, yo creo que detrás del verdadero ideal de los Estados Unidos es el que debe florecer, el de la libertad, el de la verdad. Y yo creo que los verdaderos americanos es el momento que deben abrir los ojos, abrir su mente y poco a poco ir juntando frente en contra de estos poderes fácticos que controlan el mundo y que lo único que quieren es enriquecerse, empobrecer a los demás y ver el mundo en ruinas. Yo soy Poncho, te agradezco mucho tu atención en este video programa. Si te gustó el video, dale like. Si tienes algún comentario o sugerencia, déjalo en la cajita que está abajo del texto. Espero que nos sigas en redes sociales, en Facebook, en Twitter, en Google Plus, y estaremos muy pronto aquí con otro video programa. Abre tu mente, hasta mañana.